Hola, soy Pablo, maestro de las rentas. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre la inflación, aprovechar este tema de coyuntura, de noticias, para hablar de la inflación, porque hay mucha gente que los aranceles del 25% pues van a generar un incremento de precios directo en esos productos que sufren el arancel, pero indirecto en muchos otros productos que de manera relativa pues van a subir simplemente porque se encarece todo, ¿no? A veces siempre hay unos procesos ahí con ciertos círculos viciosos en economía que conocen los economistas, donde tú subes un poco más porque no sabes cuáles van a ser los precios de dentro de unos meses, entonces tú como comerciante, por ejemplo, subes un poco más de lo que te han costado las cosas y al final se va acumulando ese efecto inflacionario. Pero bueno, entonces la inflación, como sabemos, es la pérdida de valor del dinero, todos entendemos esto, y el ejemplo que siempre pone Luis de cuánto llenabas de tu carrito de compra con 1.000 pesos hace unos años y cuánto lo llenas ahora. Entonces lo mismo ocurre con los bienes raíces, obviamente. Cada vez cuestan más, pero en parte porque el dinero vale menos. O sea, no todos los productos en el mercado suben por igual con la inflación. Hay unos que suben por encima de la inflación y otros por debajo de la inflación. ¿De qué depende esto? Pues obviamente de la ley de la oferta y la demanda, que como también nos ha dicho Luis muchas veces es la ley primordial. No tienes que preocuparte mucho por otras leyes o por cambios de leyes tanto como el de la oferta y la demanda. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña recapitulación de economía. Yo creo que todos los que nos escuchan de alguna u otra manera han tenido alguna clase de economía, aunque sea indirecta, ¿no? Entonces, ¿qué determina el valor de un producto? Pues cuánta demanda hay y cuánta oferta de ese producto, qué cantidad de cosas o de productos existen, ¿no?, respecto a la cantidad de personas que lo demandan y lo pueden pagar. Entonces, del lado de la demanda, como todos sabemos, la población ha crecido mucho, la población de México, de casi todos los países, ha crecido en las últimas décadas. Ya no crece al mismo ritmo, pero la de México sigue creciendo. De hecho, va a seguir creciendo hasta el año 2050. Por ahí hemos hecho una presentación larga en Viverrent de cómo funcionan esos datos demográficos. Entonces, en México sabemos que la población en general, la suma total, va a seguir creciendo hasta el 2050. Se proyecta que vamos a llegar a ser 150 millones de personas en México. Y ahora hay alrededor de 130 ya casi. Entonces, por un lado, la suma total va a crecer. Por otro lado, cada vez vivimos menos personas en la misma vivienda. Lo no tengo aquí ahora adelante, lo hemos mencionado en este programa otras veces. Antes eran 5 personas por vivienda, después pasó a 4, ahora son alrededor de 3 y va a seguir bajando. Entonces, por ese factor, aunque haya la misma gente, necesitas más vivienda porque cada vez vivimos menos personas juntas. Entonces ya son dos factores que hacen que haya mayor demanda de vivienda. Podría entrar ahí a otros detalles dividiendo la población en grupos demográficos, ¿no? Entonces también el grupo joven y el grupo de formación de hogares, que son entre los 25 y los 35 años, va a seguir creciendo en las siguientes décadas. Entonces ahí tenemos tres factores, los cuales la demanda va aumentando y además el ingreso de los hogares en México ha ido creciendo, el salario mínimo ha ido creciendo, o sea, en general hay más poder adquisitivo en la sociedad y esto lo vemos todos porque cada vez hay más tiendas, centros comerciales, hay más consumo que ha ido creciendo, pero es que además si tú tienes que priorizar a qué dedicas tus ingresos, lo primero que vas a priorizar es comida, porque es la necesidad inmediata que tenemos todos 3 veces al día. El segundo va a ser ropa y abrigo, por lo menos para no salir desnudos. Esos son los dos básicos. Y el tercero es hogar, que es parte del abrigo. Si tú tienes que recortar, vas a recortar en todo lo demás. Te vas a quedar sin celular, sin un montón de cosas, sin comprar fuera, pero esos tres los tienes que pagar. Ya sabemos que esa demanda es estable, va a estar ahí, es creciente y tiene mayor poder adquisitivo. Ahora vamos con la oferta. Con el lado de la oferta, en este programa no nos cansamos de repetir 1000 veces lo difícil que es construir vivienda. Entonces es muy difícil crear vivienda nueva, no hay suelo urbanizable, no hay suelo disponible, el precio del suelo está alto, no dan los números, el tema de las licencias, de todos los trámites, el costo financiero, el aumento de costo de la construcción, de los materiales, de la mano de obra, etcétera. Al final es un producto que se encarece, no da los números, con lo cual es muy difícil crear nueva oferta, nuevos productos. Si tuviera una fábrica, pues tú puedes poner más fábricas y producir más cuando aumenta la demanda, pero es que aquí la fábrica de hacer viviendas es muy complicado de darle más a la máquina. Eso es lo que va a hacer que los precios de la vivienda sigan subiendo, la plusvalía muy por encima de la inflación. Esto, volviendo a donde empezamos, de los aranceles y el incremento de precios en el mundo, pues al final lo que va a hacer es incrementar los precios en general. Ya sabemos que también hay más dinero en el mundo, que no solo es el dinero contante y sonante, sino también a veces las criptomonedas, los activos digitales, el dinero ficticio que se inventan los bancos, hace que el dinero valga menos y para este producto que todos necesitamos, que es la vivienda y los bienes raíces, donde su producción es escasa. Bueno, pues hay un mini resumen de una clase de economía de oferta y demanda para que vean cómo la inflación se come el valor de todo, pero en la vivienda, pues como dice Luis, va a hacer que al final haya muy poca gente que tenga acceso. Si tú tienes alguna manera de invertir ahora a través de estos productos que hemos hecho en Viverrent, donde puedes poner un enganche o una cantidad pequeña o una fracción, o en algunos casos incluso tenemos también apalancamiento que te damos nosotros.